Vamos a pasar ya al capítulo 6 de Mateo. No sé si hay alguna pregunta en cuanto a lo que hemos visto en el capítulo 5 antes de seguir. Creo que esta última parte es fuerte, pero es más clara, ¿no? Entendemos perfectamente bien el propósito del Señor para nosotros. Y vamos a entrar, como dijimos entonces, en el capítulo 6. ¿Alguien, por favor, quiere leernos los primeros 4 versículos? Mateo 6, versículos 1 a 4. Gracias. He titulado, como veréis en las notas, esta sección, el 1 hasta el 18. Iremos leyendo poco a poco. Las prácticas religiosas del reino. No sé si es una expresión muy acertada, pero vamos a mirar 3 dimensiones de lo que era la vida religiosa del pueblo de Dios en los tiempos del Señor, de lo que sigue siendo la vida religiosa de piedad personal de los ciudadanos del reino en el día de hoy. En primer lugar, nuestras ofrendas. En segundo lugar, nuestras oraciones, versículos 5 a 15. Y en tercer lugar, el ayuno, versículos 16 a 18. En cada caso, el Señor da a entender que estas son prácticas realizadas por sus discípulos, pero quiere hacer una distinción entre una forma incorrecta de llevar a cabo estas prácticas y la forma correcta según lo que Él nos muestra. ¿Cuál es la conexión entre lo que vimos anteriormente, las exigencias de justicia del reino, y ahora la cuestión de la práctica personal religiosa de cada discípulo? Hemos visto que en el versículo 48 el Señor dice, sed perfectos. En el versículo 6, el versículo 1 del capítulo 6 nos dice enseguida, pero guardaos de no practicar vuestra justicia, de no intentar practicar esta perfección de forma ostentosa. Sí que el Padre exige de vosotros un comportamiento santo y perfecto, pero mucho ojo, de no perseguir esta santidad y esta perfección de tal manera que en el fondo se convierte en un deseo de recibir la aclamación y los aplausos y los parabienes de la gente. Porque eso era la trampa en que había caído muchos de los religiosos de su día, la trampa en que tan fácilmente podemos también caer nosotros. En nuestro esfuerzo para vivir vidas de piedad auténtica, dice el Señor, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Así que hay aquí al principio del capítulo un nuevo principio, un principio de piedad personal que nos señala el enorme peligro, aún en nuestros mejores esfuerzos por alcanzar un nivel de santidad que nos corresponde como hijos de Dios, el enorme peligro de orientar nuestra conducta hacia la búsqueda de aplausos, de reconocimientos de otros. Si lo hacemos así, la meta de alcanzar la santidad se cambia por la meta de lograr la piedad aparente, la santidad puramente externa, pero no interna. Y con esto, la aprobación de los hombres. De forma que de nuevo, y como decíamos al final del estudio anterior, realmente el capítulo 6 nos vuelve a plantear la pregunta, ¿la aprobación de quién buscamos a la hora de vivir la vida cristiana? En un contexto de nuestra iglesia local, en nuestras prácticas religiosas, cuando oramos, cuando predicamos, cuando hacemos algo para el Señor decimos, ¿la aprobación de quién estamos buscando? Tan sutilmente allí llega
la tentación de querer hacer las cosas de tal manera que la gente diga, vaya qué mensaje, vaya qué predicación, qué gran maestro de la palabra. O qué bien ha orado este chico. Qué forma más estupenda de orar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que todos estamos conscientes de este peligro. Y en cierto sentido, cuanto mayor es nuestra actividad para el Señor o cuanto mayor es nuestra responsabilidad en la obra del Señor, mayor es esta tentación y este peligro. De nuevo, es el hombre natural, ¿no?, que siempre anhela quedar bien con los demás. Tanta inseguridad tenemos dentro que queremos siempre ser respaldados y reforzados por la buena opinión de los demás. Y casi inconscientemente estamos haciendo cosas para que la gente nos diga, chico, qué bien lo has hecho. Caramba. Y nos sentimos todo lleno de satisfacción. Eso es el hombre viejo. Esa es la carne. Buscando siempre los aplausos. Buscando siempre los parabienes. Pero el Señor, insisto, nos hace preguntar aquí, cuando tú me sirves, cuando trabajas para mí, cuando haces cosas, ¿la aprobación de quién estás buscando? ¿De los hombres o de Dios? Y él insiste que todas nuestras acciones de justicia práctica han de preservarse de esta tendencia a la ostentación farisaica, de esta tendencia a la búsqueda compulsiva de la aprobación de los demás. Y nos va a dar, como hemos dicho antes, 3 ejemplos. La práctica de la piedad personal. Y el primer ejemplo, en los guías de estudio, en la página 4, lo he llamado la práctica de la filantropía. No sé si es un poco rebuscado esta palabra. Estamos en los versículos 2 a 4, ¿no?, hablando de situaciones de ayudar a los necesitados. No es tanto, entiendo yo, el sistema de ofrendar en la iglesia, aunque seguramente esto entra dentro del mismo punto, ¿no? Estamos hablando de cuando demos limosna, cuando hay una persona con una necesidad específica a quien ayudamos. Notamos aquí, subpunto 1, en primer lugar que hay una denuncia, versículo 2, y luego subpunto 2, una descripción de cómo debemos actuar a la hora de dar limosna, de ayudar al necesitado. Vamos a considerar la denuncia primero. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué escena más gráfica? Yo no sé si incluso eso es solamente metafórico o si realmente se llegaba a hacer esto en la práctica. Cuesta un poco creerlo, ¿no? Que tú vas por la calle y tienes allí un trompetista a tu lado, y en el momento en que ves un mendigo dices, ahora, toca la trompeta fuerte. Todo el mundo a mirar. Toma. No sé si realmente hacían la cosa así. Evidentemente había ciertos momentos en la vida religiosa de los judíos cuando se tocaban las trompetas para convocar al pueblo a ciertos actos, y quizás es en este contexto, cuando todo el mundo está pendiente que hay algo especial en marcha, cuando los fariseos tendían a dar sus donativos y sus ofrendas a los pobres de una forma muy ostentosa. Como sea, lo que el Señor está diciendo aquí no es que no debemos ayudar a los necesitados. Tengo aquí una lista de varios versículos donde las Escrituras afirman que evidentemente debemos sentir siempre una preocupación muy acentuada por ayudar a los que son menos favorecidos que nosotros. Nadie discute esto. Así decía la ley, ¿no? Por ejemplo, Deuteronomio 15, versículo 11, dice, no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Deuteronomio 15, 11. La ley es clara y específica. Otros versículos que van en la misma línea,
Por ejemplo, el Salmo 41, versículo 1 y otros que podríamos añadir. Así que el acto de dar a los necesitados en absoluto era malo, al revés, era algo sumamente positivo. El problema surge cuando la prioridad en el que da el donativo deja de ser resolver la necesidad de la persona que recibe y se reemplaza por el afán de adquirir delante de los demás la fama de ser generoso y dadivoso. Cuando dar el donativo no es más que una excusa para hacer subir nuestra cotización en cuanto a la opinión general de nuestra piedad personal. El caso de los fariseos que hacían sonar, o los hipócritas que hacían sonar las trompetas para llamar la atención de los demás en el momento de dar su donativo, ilustra esto. Es casi una forma de decir, mirad, ved qué generoso soy. Y por eso el Señor utiliza la palabra hipócrita, ¿no? Porque aparentemente el motivo era la generosidad. De hecho, el motivo de la acción era el deseo de ser alabado por las demás personas. De manera que aquí el Señor descalifica este comportamiento como hipócrita. Pretende estar haciendo una cosa, aliviar la necesidad del pobre, cuando de hecho se está haciendo otra cosa muy diferente. Está cultivando una reputación extensa de generosidad. Y el Señor dice que en este caso la persona ya tiene su recompensa. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las calles para ser alabados. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La única recompensa que van a recibir es esto, es la alabanza humana. Pero no puede ser aprobada por Dios esta acción porque no procede de un corazón limpio y puro y sincero. En el fondo, tal acción no es generoso, sino es egoísta. Es buscar un bien personal, la aclamación multitudinaria. Y no es una acción altruista. No es realmente buscar el bien para el otro, el alivio de su necesidad. De manera que el Señor denuncia esta práctica hipócrita, pero en los versículos 3 y 4 nos da una descripción de cómo debe actuar el discípulo del Señor Jesucristo a la hora de dar su donativo. Cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. De manera que el énfasis del Señor recae en la forma de dar, con el mínimo de ostentación, con el mínimo de publicidad, actuando para no llamar la atención de los demás en la medida de lo posible. Y de esta forma evitaremos la tentación de buscar aplausos y parabienes. Nuestro donativo será estrictamente secreto, el Señor lo sabrá y nadie más. Y, por lo tanto, el Señor que conoce las acciones y las intenciones del corazón de cada uno, luego podrá recompensarnos según lo que verdaderamente merecemos. Es interesante la descripción como ilustración de la actitud de corazón de los macedonios que Pablo describe en 2 Corintios 8, ¿verdad? Siempre me llama poderosamente la atención lo que Pablo dice de estos hermanos. Es 2 Corintios 8, versículos 1 a 5. Asimismo, hermanos, dice, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y es este siguiente versículo que quería subrayar. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Allí hay una motivación clara y transparente. Primero es la dedicación de
todo su ser, de todo lo que son y de todo lo que tienen al Señor. Se dieron al Señor. Y como expresión práctica de esta entrega total al Señor, entonces la disposición de dar para los necesitados. Pero el acto de dar surge de una actitud genuina de consagración incondicional al Señor. Y es eso lo que el Señor ve y lo que el Señor premia, ¿verdad? Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El discípulo de Cristo entonces ha de interesarse en ganar no la aprobación de los demás, sino la aprobación de Dios. Y lo conseguirá al demostrar que lo que de verdad le preocupa es agradar al Padre y aliviar al desamparado, y no buscar reconocimientos y aplausos para sí mismo. Un poco el tema va por la misma línea cuando llegamos a la práctica de la oración, ¿verdad? Las enseñanzas del Señor aquí son algo más extensas porque incluyen la oración modelo que encontramos a partir del versículo 9. De manera que en este epígrafe, la práctica de la oración, he extendido el número de subpuntos. Vamos a irlos viendo uno por uno. Y creo que nos van a dar una serie de pautas en cuanto a la práctica de la oración, tanto en nuestra vida personal como también en la oración pública. El subpunto 1 va a ser la calma, la tranquilidad, buscar la presencia del Señor para orar con tranquilidad delante de Él. El segundo punto va a ser la claridad, la sencillez, versículos 7 y 8. El tercer punto, la confianza. La confianza con que podemos acercarnos a aquel que es nuestro Padre en los cielos, sabiendo que nuestro Padre nunca hará nada que no sea para nuestro bien. El cuarto subpunto, la consagración. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. La intención del discípulo es preocuparse en primer lugar por el Señor y sus intereses. La consagración. El quinto subpunto, versículo 11, la constancia. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y la misma expresión, como vamos a ver, nos enseña que esta dependencia del Señor para la provisión diaria ha de ser constante, cada día, pidiendo al Señor que Él supla y provea lo que nos hace falta, expresando cada momento nuestra dependencia total de Él. Subpunto 6, la confesión de nuestro pecado y la petición que el Señor nos perdone como nosotros también perdonamos a otros. Y punto 7, versículo 13, la convicción de que el único que es poderoso para guardarnos de caer en la tentación es el Señor. La convicción de que Él es poderoso para defendernos de los ataques del maligno. Bueno, eso para que ya tengáis los distintos subpuntos allí. Vamos a volver sobre ellos y irlos considerando más tranquilamente uno por uno. En primer lugar, versículos 5 y 6, esta cuestión de la calma o la tranquilidad en la oración. Cuando ores, dice el Señor, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. De nuevo encontramos aquí entonces una denuncia de parte del Señor, una denuncia del hábito farisaico de orar en público con tal ostentación que atraían la atención de otros y ganaban la fama de ser muy espirituales. Eso, dice el Señor, de nuevo será su única recompensa. Si eso es lo que buscan, los aplausos de los demás, pues lo tendrán.
pero no tendrán otra cosa. Os digo que ya tienen su recompensa. Es evidentemente un nuevo ejemplo de hipocresía, por eso el Señor vuelve a utilizar la palabra hipócrita. Aparentemente, lo que les interesaba era comunicar con Dios en oración. De hecho, lo que buscaban eran los aplausos y la aclamación de los demás. Y como decía antes, cuán fácilmente, sin querer, posiblemente, nosotros caigamos en esta trampa. Pensad en las reuniones de oración en tu iglesia. Yo sé que cuando yo empecé a orar, estaba mucho más preocupado por lo que los demás iban a decir de estas palabras balbucientes de un chico joven que no sabía expresarse, que lo que realmente estaba intentando decir al Señor. Me preocupaba mucho más lo que los demás decían, o lo que podrían decir. E incluso hasta el día de hoy, qué fácil es a veces ir buscando las expresiones más adecuadas para que los demás piensen, pues mira, eso sí que es una oración debidamente expresada. Hay un peligro muy sutil aquí, ¿no? La tendencia de participar públicamente en los cultos con el anhelo secreto de hacerlo bien y así recibir los parabienes de las demás personas. El remedio que nos sugiere el Señor aquí es dar gran importancia a la oración privada. Meternos en nuestra habitación o en algún lugar secreto y a solas con el Señor cultivar la práctica de la comunión con Él. Es lo que Él señala, ¿verdad?, en el versículo 6. No está, por supuesto, diciendo que entonces no debe haber oración pública. Evidentemente no. Hay muchas instrucciones en el Nuevo Testamento en cuanto a la oración pública en el contexto de la iglesia local, ¿verdad? 1 Timoteo 2 y muchos otros pasajes. Creo que lo que el Señor está enfatizando es que debe ser prioritaria, en cierto sentido, la oración privada con nosotros. Y cuando entonces oramos en público, nuestra oración pública no será más que una proyección de lo que oramos en privado. Y eso será una salvaguarda para evitar algunas de estas tendencias negativas que él denuncia en el versículo 5. Si estamos acostumbrados a pasar mucho tiempo orando al Señor a solas con Él, nos será mucho más fácil la sinceridad a la hora de orar en público y evitar montar un espectáculo para impresionar a los demás. En Mateo 23, versículo 14, el Señor da un ejemplo más práctico sobre esto. Mateo 23, 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Yo creo que en toda iglesia local probablemente, o en muchas por lo menos, hay el problema de largas oraciones. Y al decir eso no estoy diciendo ni mucho menos que cada persona que se extiende mucho en la oración es un hipócrita. No, en absoluto no estoy diciendo esto, ¿no? Pero ¿cuánto nos cuesta entender que muchas veces la oración más sentida es la oración que va al grano y sencillamente dice al Señor lo que hay y deja el asunto en las manos del Señor? Vamos a ver en un momento que el Señor insiste en que no vamos a obtener más respuesta en la oración multiplicando palabras y alargando frases, como si la longitud, la duración de nuestras oraciones de alguna manera influyera definitivamente en si el Señor nos va a conceder lo que pedimos o no. A veces da esta impresión, ¿no?, que pensamos que cuanto más largas las oraciones, entonces más posibilidades hay de que el Señor nos conteste. Pero no creo que debemos entender las cosas así.
El mismo Señor Jesucristo ora muchas veces en los evangelios. En general sus oraciones son oraciones en privado, aunque en ocasiones también ora en público. Y generalmente cuando ora en público sus oraciones son muy cortas, muy directas y van al grano. Incluso esta misma oración modelo. Si lo decimos de corazón, encontramos que ocupa muy poco tiempo, realmente. Pero en muy poco tiempo ha dicho mucho, ¿verdad? Así que no pensemos que la oración en público tiene que ser muy elaborada, muy larga, como si de alguna forma este tipo de oración es más santa y es más eficaz que una oración más corta y más directa. El Señor no dice esto. Así que cuando oramos públicamente, quizás debemos preguntarnos, ¿estamos más preocupados por presentar nuestros motivos de oración y nuestros ruegos delante del Señor con sinceridad? ¿O estamos más preocupados por encontrar las expresiones más adecuadas para impresionar favorablemente a nuestros hermanos? Y la mejor manera, insisto, de evitar este peligro, según lo que el Señor dice aquí, es pasar mucho tiempo en la oración secreta, en la oración privada. El que aprende a orar a solos con el Señor sabrá también orar correctamente en público. La calma. ¿Cuán importante es? En vidas tremendamente agitadas, en vidas tremendamente llenas de actividad, que sepamos buscar momentos para apartarnos y con tranquilidad, con calma, sin ostentación, estar delante del Señor y abrirle nuestros corazones. Samuel decía ayer o anteayer, y estoy totalmente de acuerdo con él, que uno de los puntos más débiles y que causa más debilidad en la iglesia evangélica en el día de hoy es la falta de tiempo que dedicamos a profundizar en la palabra de Dios. Y complementaría esto diciendo que otro punto de tremenda debilidad en el pueblo evangélico en el día de hoy es la falta de tiempo que dedicamos a hablar con el Señor en oración. Y las dos cosas evidentemente van juntos, ¿no? Cuando no estamos dando prioridad a disfrutar de la comunión con el Señor, escuchando su voz a través de su palabra y hablando con Él a través de la oración, cuando esto casi está marginado en nuestras vidas, es algo para lo cual no tenemos tiempo, es algo a lo cual no damos importancia, inevitablemente esto repercute en debilidad espiritual en nuestras vidas y por consiguiente en nuestras iglesias. ¿Verdad? Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aprendamos a dedicar tiempo a la oración secreta, a la comunión con el Señor. La calma. En segundo lugar, entonces, la claridad. Versículos 7 y 8. Orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Al parecer, la práctica pagana, la práctica de los gentiles, tendía a ser nombrar todos sus dioses uno por uno y luego repetir e insistir una y otra vez en lo que se pedía. Un poco como jugando a la lotería. Cuantos más papelitos rellenas, más oportunidades tienes de que te toque, ¿no? Al final, quizás alguno de los dioses te harían caso, te prestarían un poco de atención y te darían lo que pidieras. Entonces, cuantos más dioses mencionabas y cuantas más veces insistías en tu petición, más posibilidades había de una contestación positiva. Por supuesto, eso no tiene nada que ver con nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que se lo pidamos. No hay que despertarle, no hay que atraer su atención, no hay que machacarle hasta que por fin esté dispuesto a hacernos caso. Su oído siempre está abierto a escuchar las oraciones de su pueblo.
De manera que el Señor dice, no debemos orar así, con frases repetidas y bajo la convicción de que cuanto más larga la oración, como hemos dicho, más posibilidades habrá de una respuesta positiva. Salomón, en toda su sabiduría, ¿os acordáis? Ya nos decía a los judíos de su tiempo, los israelitas de su tiempo, mucho tiempo antes, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen el mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Qué buen consejo, ¿verdad? Hay extremos aquí. Hay personas que llegan a la presencia del Señor y tan pocas son sus palabras que no abren nunca la boca. Y creo que eso tampoco es. Me cuesta siempre cierto trabajo entender cuando venimos juntos a adorar al Señor que hay hermanos y a veces muchos hermanos que parece que no tienen nada que agradecer al Señor, que no tienen nada que decirle en absoluto. Como si llegue el momento de adorarle y alabarle y no encuentren ningún motivo absoluto para expresar su adoración al Señor. Eso es un extremo. El otro quizás es multiplicar palabras innecesariamente. Y en este contexto es este segundo defecto que el Señor está señalando. El volumen de palabras no es el factor decisivo a la hora de recibir respuesta. Es más importante la claridad, la sencillez. Jesús. Por el hecho de pedir de forma insistente muchas veces sobre una misma cosa, o no tanto por el hecho de las repeticiones, porque eso se entiende que es una misma oración, sino la idea que da después de que el Padre sabe de qué cosas tienes necesidad. O sea, repetir un día y otro sobre una misma cosa, o simplemente decir, necesito esto, tú ya lo sabes, y no insistir más sobre el tema. Es una pregunta muy acertada, me parece. De hecho, el próximo punto que iba a tocar es, entonces, cómo enfocar, por ejemplo, pasajes como Lucas 11, versículos 5 a 10, vamos a verlo un momento, y luego Lucas 18, versículos 1 a 8. En Lucas 11, que es el contexto en que Lucas da su versión de la oración modelo, el Señor coloca allí una parábola, ¿no? Versículo 5, les dijo también, ¿quién de vosotros que tengo un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así que allí parece que el Señor sí que da importancia sobre una insistencia, casi una importunidad. No porque Dios tarda en responder a nuestras oraciones, sino porque el Señor quiere ver la genuinidad de la preocupación nuestra por lo que estamos pidiendo. Y creo que Lucas 18 llega a enseñar lo mismo, ¿no? La parábola de la viuda y del juez injusto. Lucas 18, 2. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Así que creo que necesitamos aquí de nuevo un equilibrio. Necesitamos coger las enseñanzas del Señor y reflexionar y sacar conclusiones claras. En el Sermón del Monte, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? Está hablando de que una forma de repetición mecánica, sin que realmente estemos pensando en lo que estamos diciendo, sino que estamos repitiendo y acumulando frases
de forma irreflexiva que esto no es lo que realmente puede influir en el Señor. Y evidentemente en este sentido es fácil, ¿no?, caer en esta trampa. Podemos pensar en la tendencia en algunas iglesias a repetir de forma mecánica y automática el mismo Padre Nuestro, como si fuera algún tipo de conjuro, ¿no? O incluso en nuestras propias iglesias, como a veces podemos utilizar una y otra vez frases hechas que salen con tanta facilidad, pero que a veces quizás casi carecen de sentido. En este sentido, dice el Señor, mira, insistir en una repetición mecánica no va a hacer nada, no va a lograr una respuesta más positiva por el Señor, de parte del Señor, por la misma acumulación de frases. Ahora, el otro lado. Si hay algo que pedimos al Señor y le pedimos un día con mucho sentimiento, pero al día siguiente es como si hubiéramos olvidado del asunto y ya carece de importancia para nosotros, no hay mucha evidencia allí de que realmente creemos en la importancia de esta petición y en la capacidad del Señor para contestarnos. Así que me parece que las dos palabras nos enseñan que en ciertas situaciones sí que es legítimo insistir delante del Señor hasta que recibamos de Él una respuesta clara. Y creo que hay momentos cuando el Señor nos puede decir frente a una petición, pues espera, sigue hablándome del asunto y más adelante te diré que sí o que no. Y hace esto deliberadamente para ver si realmente entendemos lo suficientemente bien la importancia de la oración para insistir. Ahora, también creo que la situación que tú planteaste puede ocurrir. Hay momentos cuando si tenemos una gran preocupación, lo mejor es exponerlo al Señor, decir, Señor, eso es lo que hay, pero yo remito este asunto a ti y dejo que tú actúes en tu momento como tú quieras y dejar allí esta preocupación. Y si hacemos esto, creo que no es necesario insistir delante del Señor para que Él se acuerde de ello. Si es algo que podemos decir, mira, Señor, esto es una preocupación mía, pero quiero dejarlo en tus manos, resuélvele tú cuando y como tú quieras, pues no hace falta seguirlo machacando. Y quizás esto sería un poco en la línea de lo que el Señor está diciendo aquí. No hace falta acumular frases, no es por nuestra verborrea que el Señor nos va a contestar. Pero sí, me parece de acuerdo con las otras dos palabras, puede haber otras ocasiones cuando el Señor dice, mira, yo quiero que me sigas pidiendo sobre este asunto, que sigas insistiendo hasta que yo te dé una respuesta definitiva. El Señor no quiere que demos tan poca importancia a la oración que dejemos de pedirle lo que realmente es necesario. La misma cuestión de, como dijimos antes, el pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy, sugiere que esta es una petición que tiene que ser necesariamente diaria, que tenemos que insistir día tras día en expresar nuestra dependencia del Señor allí. Así que creo que un poco de equilibrio allí. Hay momentos cuando es necesario insistir en la oración, hay momentos cuando repetir mecánicamente evidentemente no hace nada, hay otros momentos cuando puede haber una preocupación muy seria, pero podemos dejarlo en las manos del Señor y decir, Señor, allí está, no me voy a preocupar más, tú resuelve el asunto cuando veas mejor. Bien, hay un principio de la hermenéutica, ¿no?, que creo que es importante, que debemos siempre interpretar el texto de la Escritura de acuerdo con todo lo que dice la palabra de Dios sobre este tema. Y creo que es, en este caso, por ejemplo, es bueno tener en mente estas otras enseñanzas del Señor para evitar desequilibrarnos en una dirección o en otra. Es bueno tener un concepto equilibrado de todo lo que la Escritura nos enseña sobre el tema. Allí está el valor de la teología sistemática que nos ayuda a tener un panorama total de la enseñanza bíblica sobre algún tema específico. Bien, ¿dónde estoy? Bueno, tenía una nota aquí sobre todo de recordarnos en este sentido de la práctica del Señor Jesucristo. Hay un texto que
que me gusta mucho. Vamos a mirarlo un momento. Lucas capítulo 5. Lucas 5, 15 y 16. Dice, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Allí está el Señor rodeado de multitudes necesitadas, gente que venía para escuchar su enseñanza, gente que traía sus enfermedades al Señor para ser sanada. Y todo eso era una parte importante de su ministerio. Sin embargo, aun frente a las multitudes con sus necesidades, había momentos cuando el Señor deliberadamente se apartaba, iba a un lugar solitario y se dedicaba a la oración. Y creo que esto es una pauta interesante para que nosotros lo sigamos. La calma, la tranquilidad de buscar un lugar quieto, apartado, y la tendencia a hacerlo constantemente. Aquí los verbos están en tiempo indefinido, en tiempo imperfecto, ¿no? El Señor se apartaba una y otra vez y oraba de forma constante. Buscaba continuamente la presencia del Padre. Generalmente entendemos que estos eran ratos de oración que no eran necesariamente muy largos. Habiendo dicho esto, Lucas 6:12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Así que hay momentos cuando quizás sí que tenemos que dedicar mucho tiempo a la oración al Señor. En el contexto, el Señor dedicaba la noche al orar porque al día siguiente tenía que proceder a la elección de los 12. Y evidentemente para él eso era un momento sumamente importante que exigía un contacto íntimo y prolongado con el Padre. Estamos pensando en Jesús, el hombre perfecto, totalmente sujeto a la dirección y a la orientación del Padre, ¿verdad? Así que el Señor nos da un modelo a seguir en este sentido. Hemos hablado de la calma, en primer lugar, versículos 5 y 6, y de la claridad en el versículo 7 y 8, de expresar lo que queremos decir al Señor con sencillez, con claridad, incluso con brevedad, que la pura verborrea no añadirá nada a nuestras oraciones. Y empezamos entonces en el versículo 9 con lo que es esta oración modelo del Señor, que solemos llamar el Padre Nuestro. Creo que es importante recordar que aquí el Señor nos enseña no tanto qué debemos orar, sino cómo orar. Quiero decir con esto que, evidentemente, por lo que acaba de decir en el versículo 7, no está pensando que esta es una oración para repetir mecánicamente, sin pensar en lo que estamos diciendo, sino que nos está dando, digamos, una idea general del tipo de petición que debemos presentar, el orden de nuestras prioridades en la oración. Está dándonos un esquema para seguir y para desarrollar en nuestras propias oraciones. El llegar a repetir de una forma mecánica esta oración sin pensar debidamente en su contenido es, por supuesto, ir totalmente en contra de lo que acaba de decir. Así que notemos en primer lugar que el Señor dice que debemos empezar nuestras oraciones con un espíritu de confianza. Padre nuestro, que estás en los cielos. Y creo que hay tres cosas que quisiera subrayar en esta frase. En primer lugar, que hay un elemento de colectividad aquí. El plural nuestro, en lugar del singular mío, nos ayuda a entender que la oración no es solo algo que nos afecta a Dios y a mí. Tiene, por supuesto, este elemento de contacto directo y personal, como ya hemos dicho, que debemos entrar en nuestras habitaciones y cerrar la puerta y a solas con el Señor cultivar la comunión con Él. Pero sin
olvidar nunca que de alguna manera mi oración como discípulo tiene implicaciones que van más allá de mi relación con el Señor y que la oración es algo que el Señor nos ha dado no solamente como individuos, sino como iglesia para que lo practiquemos juntos. Por eso queremos siempre insistir en la importancia de los tiempos de oración en la iglesia local. Aunque, como decíamos el otro día en la mesa, desgraciadamente suele ser general que es la reunión menos asistida de toda la iglesia. Las razones por esto, pues, podríamos hablar largo y tendido, ¿no? Pero el Señor, al utilizar esta expresión, Padre Nuestro, nos ayuda a recordar que la oración no es exclusivamente un ejercicio individual, sino que también es un ejercicio colectivo de la iglesia local. La iglesia que no sabe orar juntos, lo va a tener muy difícil a la hora de ver progresos y avances en su testimonio. La iglesia que sí entiende lo que es orar colectivamente, dedicar tiempo a la oración juntos, está en el buen camino para ver al Señor obrando con poder en medio suyo. Pensad, por ejemplo, en el incidente al cual Samuel hizo referencia ayer. Hechos 4, la iglesia en Jerusalén, juntos elevando su oración al soberano Señor. Y como en este contexto de oración colectiva, de corazón, clamando al Señor, el Señor responde, volviendo a llenar a los creyentes de su Espíritu Santo y produciendo un testimonio tremendamente poderoso en Jerusalén. El valor de la oración colectiva. En segundo lugar, creo que no solamente se enfatiza aquí la colectividad de la oración, sino la intimidad de la oración. Padre nuestro, que está en los cielos. Es interesante notar que la expresión entonces que el Señor utiliza aquí para dirigirnos a Dios es Padre. Es un título sencillo, personal e íntimo. No era costumbre que los judíos orasen de esta forma. Ellos normalmente utilizaban una expresión mucho más majestuosa, soberano Señor, altísimo, alguna cosa así. Era toda una novedad que el creyente fuera invitado a hablar con el Señor utilizando una expresión tan íntima y tan familiar. Claro, es la forma en que el Hijo se dirigía al Padre. Qué bonito es que algo que el Hijo podía hacer con toda propiedad, lo extiende a nosotros porque reconoce que nosotros también somos hijos de Dios. Y entonces con toda propiedad nosotros también podemos dirigirnos a Dios utilizando esta expresión, Padre nuestro. Y resume toda la intimidad y el calor de nuestra relación personal con Él. Incluso, como sabemos, pues la expresión más que padre es casi papaíto. Abba, padre, era la palabra que los niños arameos balbuceaban cuando empezaban a hablar para dirigirse a sus padres, ¿verdad? Papá. Así que es una expresión que resume mucho de la intimidad que debemos sentir en la oración. Pero habiendo dicho esto, creo que otra faceta que destaca aquí es la humildad con que debemos acercarnos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Sí que hay una relación de enorme intimidad, gracias a Dios, que nos ha abierto el camino a su presencia por medio de la sangre de su Hijo amado. Pero a la vez no debemos olvidar que nos estamos dirigiendo al soberano Señor, creador de cielos y tierra, el Dios que está por encima de todas las cosas, el Dios infinito y majestuoso. Y esta frase nos recuerda su grandeza, su majestad y su soberanía. Y nos invita a acudir a su presencia con confianza, sí, con asombro, quizás en cuanto a la intimidad que nos es permitido disfrutar con el Padre, pero también con reverencia y con humildad. Muchas veces me siento desafiado por esta expresión que encontramos en Hebreos 12,
versículos 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y no debemos nunca olvidar esta realidad, ¿no? Tengamos gratitud y sirvamos al Señor, agradándole con temor y con reverencia. Estamos jugando, bueno, no estamos jugando. No debemos jugar con el fuego. Estamos en la presencia de aquel que es fuego consumidor, que busca consumir todas las impurezas que hay en nuestras vidas. El Dios de poder infinito, de santidad, asombroso. Y cuando llegamos a su presencia, como digo, asombrados por la intimidad que Él permite que tengamos con Él, a la vez debemos hacerlo en un espíritu de humildad y de reverencia, reconociéndole como el soberano Señor, el Padre que está en los cielos. Así que, colectividad, el ejercicio colectivo de la oración, intimidad, es nuestro Padre, que busca siempre nuestro bien, pero a la vez humildad, reconociendo su grandeza y su gloria. Y quizás podemos decir brevemente algo sobre algo sobre la consagración, versículos 9 y 10. En esta oración modelo hay 6 peticiones, ¿verdad? Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, perdónanos nuestras deudas, no nos metas en tentación. Y llama poderosamente la atención que las primeras 3 peticiones no tienen que ver absolutamente nada con nosotros, sino que tienen que ver con el Señor, con su nombre, con su reino y con su voluntad. Este es el marco que siempre debemos colocar para nuestras oraciones. Y creo que es importante entender esto. Sí es cierto que hay muchos versículos de las Escrituras que nos animan a pedir al Señor con la garantía que Él nos contestará. Pero creo que debemos entender de este modelo de oración que el marco de nuestras oraciones siempre es la búsqueda de la voluntad del Señor y la disposición de someternos totalmente a la voluntad del Señor para nuestras vidas. Es decir, si lo puedo expresar de otra forma, la oración no es una manera de cogerle a Dios por el brazo y torcer su brazo para obligarle a que Él nos dé lo que nosotros queremos en contra de su voluntad. Eso no es el propósito de la oración. La oración es el medio por el cual nosotros vamos adentrándonos en nuestra comprensión de la voluntad de Dios para nosotros, para que podamos llegar a alinear nuestra voluntad con la suya. Es cuando por medio de la oración que vayamos discerniendo cuál es la voluntad de Dios para nosotros, para nuestras vidas, para nosotros, que entonces podamos orar conforme a su voluntad, ajustando nuestras peticiones a lo que sabemos que es su voluntad para nosotros. No sé si me he explicado con claridad allí. La oración no es un instrumento para obligar a Dios a que nos dé lo que nosotros queremos. Es un instrumento para que nosotros nos enteramos de lo que quiere Dios y que empecemos a orar conforme con esta comprensión de la voluntad de Dios con nosotros. Y es por eso que el Señor aquí pone este marco para la oración. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y todo lo demás que pide el discípulo de Cristo en cuanto a sus necesidades materiales o morales o espirituales, siempre está dentro de este marco de pleno sometimiento a la voluntad del Señor para su vida. Bien, voy a parar allí porque si nos adentramos un poco más en qué quiere decir, por ejemplo, santificado sea tu nombre, ya nos va a ir el tiempo. Vamos con algo de retraso, a ver si mañana podemos recuperar el terreno perdido. Vamos entonces a dejar el tema allí y
tenemos un tiempo de descanso antes de la comida a las 2.